Hola y bienvenidos a mi canal de lenguaje y literatura. Soy el profe Antonio y en esta oportunidad veremos el tema los géneros literarios. Comencemos. Concepto de género literario. La palabra género deriva del latín genus, eris, que significa origen de familia, linaje, espíritu. Es expresión con la que se denomina un modelo estructural que sirve como criterio de clasificación y agrupación de textos literarios de acuerdo a semejanzas de construcción temática y modalidad. Los géneros literarios son rasgos característicos que determinan a las obras literarias y les permite ser agrupadas o clasificadas de acuerdo a su contenido y estructura. La primera clasificación de los géneros literarios se debió a Aristóteles en aquel tiempo como épico, lírico y dramático. Vamos a ver ahora a los géneros literarios. En la actualidad se mantiene esencialmente la misma clasificación que dio Aristóteles, pero con distintas denominaciones y nombres, como narrativo, lírico y dramático. El narrativo es un texto oral o escrito que cuenta en voz de un narrador hechos protagonizados por personas o seres personificados. El género lírico se caracteriza principalmente por expresar el mundo subjetivo del autor con sus emociones y sentimientos, mientras que el género dramático son las obras literarias en formas de diálogos, especialmente, y están destinadas a la representación en el teatro. Vamos a desglosar estos géneros de manera más amplia. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, reales o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen un relato ajeno a los sentimientos del autor. El autor creó un narrador en primera persona o segunda o tercera persona, quien es la que presenta la narración en una estructura determinada de introducción, nudo y desenlace. Aunque esto puede variar de acuerdo al estilo que le va a dar el autor a su obra literaria con respecto al orden de introducción, nudo y desenlace. De eso hablaremos más adelante. Los géneros narrativos, subgéneros narrativos. Tenemos a la epopeya, el cantar de gesta, el cuento, la novela. Otros subgéneros, la parábola, la fábula, la leyenda, el mito. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. La épica es una narración en prosa o en verso, principalmente en verso en sus inicios, los originales, que cuentan hechos o hazañas de héroes o guerreros populares, quienes representan los ideales de una época y sociedad concreta. Estos héroes son seres extraordinarios emparentados principalmente con los dioses, que actúan en un marco de posibilidades superior al de la realidad natural. Así, Heracles o Hércules se lo caracteriza con una enorme fuerza, es un semidioso. A Aquiles con la velocidad en el combate, y a Odiseo, Ulises, su inteligencia y astucia para tramar salidas frente a situaciones adversas y lograr así el triunfo. Como vemos aquí, con el caballo de Troya, a Aquiles y a Hércules. En las obras literarias, estos dos, de la Odisea, de la Ilíada y de la Odisea respectivamente. Bien, veamos ahora otros subgéneros de la epopeya, que no vamos a alargarnos mucho en esto, de la épica. Está la epopeya, subgéneros de la épica. La epopeya, que es una narración extensa que compromete a todo un pueblo. Su protagonista es un héroe que representa los valores de su cultura. Ahí tenemos a la Ilíada y la Odisea. Vamos a poner un pequeño enlace acá para que puedas ver estos libros. Un poema épico se diferencia de la epopeya por su extensión, que es menor,
Igualmente tendremos un enlace de un poema épico, y el canto épico se refiere a un solo hecho y tiene mucha menos extensión que la epopeya y el canto épico. El cantar de gesta. Nombre dado a la epopeya escrita en la Edad Media de nuestra era. A una manifestación literaria extensa perteneciente a la épica por su contenido, que narra las hazañas de un héroe que representa los valores del medioevo, la fidelidad, los valores, el valor y el amor, cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante el medioevo. Existen cantares de gesta históricos y ficticios. Tenemos aquí a dos muy conocidos. Tenemos aquí el cantar del Roldán y el poema de Miocid, cuyo personaje principal, Rodrigo Díaz de Vivar, es el que caracteriza principalmente estas cualidades que acabamos de decir. Muy bien, continuamos. El cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. Ahí tenemos como ejemplo a los cuentos de terror de Edgar Allan Poe o los cuentos de los hermanos Grimm, La Caperucita, La Cenicienta, La Bella Durmiente y otros. En la descripción dejaremos algunos enlaces para que puedas acceder a estos cuentos. La novela. Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión, sobre todo entre las 40.000 y las 120.000 palabras o 100 páginas para ser denominada novela. Más corta que eso se llamaría cuento largo. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. Tenemos aquí a la novela histórica, la novela de terror, la picaresca, la realista, la epistolar, la autobiográfica, la satírica, la caballeresca y muchas más. Ahí tenemos una novela histórica, Juan de la Rosa. Tenemos a una novela caballeresca, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y una novela de ficción, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. En otro tema, más adelante, ampliaremos esta descripción de la novela. Dejaremos algunos enlaces igualmente de estas obras literarias en la descripción. Continuamos. La parábola. Las parábolas son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Es una forma literaria con un objeto didáctico. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar sus enseñanzas. Aquí tenemos tres grandes parábolas escritas en la Biblia, como son la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo, o también llamada la parábola del padre misericordioso, esa de acá, y la tradicional de la oveja perdida. La fábula es una narración en la cual intervienen por lo general animales o seres inanimados antropomorfos, en forma humana o con cualidades humanas, con capacidad de hablar y de expresarse como los seres humanos, que han sido personificados. Normalmente finaliza con una enseñanza expresa, denominada moraleja o un refrán. Tiene carácter sobre todo didáctico, moralizador. Puede estar escrita en verso, en sus orígenes, y en prosa, los que han llegado hasta nuestros días. Hay 4 autores muy reconocidos en este género, aunque hay otros más. Vamos a hablar de Samaniego, con sus obras literarias, las fábulas de Samaniego. Vamos a ver a Juan de la Fontaine, sus fábulas, Juan de la Fontaine, fábulas de Juan de la Fontaine, las fábulas de Esopo, las que conocemos normalmente nosotros, y las menos conocidas, las fábulas de Gayo Julio Fedro. Entonces, estas son las más conocidas.
La leyenda es una narración que proviene de la tradición oral. Se ocupa de contar hechos naturales o sobrenaturales dentro de un tiempo y un lugar definidos, formando parte de la cosmovisión de una cultura. Por lo tanto, la leyenda es un relato folclórico. La leyenda busca dar explicación a un hecho. Se basa en lo cotidiano y concreto, explicándose, por ejemplo, el origen del nombre de un lugar o la formación de un lago, etcétera, etcétera. Tenemos todo tipo de leyendas. Por ejemplo, las leyendas de Bolivia de Antonio Paredes Candia. Tenemos las leyendas de México, muchas de ellas conocidas en nuestro medio. Las leyendas de mi tierra de Antonio Díaz Villamil. Bien, continuamos. El mito. El mito son textos narrativos que relatan acontecimientos fabulosos, contrario a la leyenda. Es una narración de carácter ficticio, protagonizados por dioses, semidioses y héroes, pertenecientes a diversas culturas y que trata de explicar el origen del universo, de los fenómenos naturales, como el rayo, por ejemplo, de el origen del hombre, del mundo, a través de un mito. Los más conocidos entre nosotros son los que provienen de la mitología griega, grecolatina, escandinava, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos. En nuestra región, tenemos a Manco Cápac y Mamaojlo, los hijos del sol, a Zeus en la mitología griega, tenemos a Heracles en la mitología romana y ahí tenemos a Thor en la mitología escandinava. Ahora veamos el género lírico. ¿Qué es el género lírico? La palabra lírica proviene del latín lyricus. Es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos en el lector u oyente. La lírica suele expresarse a través de obras, generalmente en verso. Las obras líricas son netamente subjetivas, están escritas sobre todo en primera persona y reflejan las vivencias y creencias íntimas del autor. La noción de lírica está vinculada a la lira, un instrumento de cuerda que se utilizaba para acompañar los recitales de este tipo de poesía allá en aquel tiempo, cuando los aedas contaban las hazañas y travesías de sus héroes. Continuamos. Subgéneros líricos. ¿Cuáles serán los subgéneros líricos? Tenemos a la égloga, la elegía, el himno, madrigal, la oda, la sátira, la canción popular y el haiku. Iremos hablando brevemente de cada uno de estos. Veamos, la égloga. ¿Qué es la égloga? Bien, es la visión idealizada del campo. Trata sobre el amor entre pastores y la vida en el campo. Ahí tenemos una muy conocida égloga. Podemos pausar el video para poder leer esta égloga. Bien, continuamos. Veamos ahora la oda. ¿Qué es la oda? La oda son composiciones poéticas de este género, normalmente dividida en estrofas o partes iguales, cuyo tono es generalmente de alabanza. Veamos un ejemplo de alabanza. Oda a la alegría, de un autor anónimo. Igualmente podemos pausar el video para poder leer ampliamente esta oda a la alegría. Continuamos. Veamos ahora la elegía. La elegía
manifiesta el dolor por la muerte de un ser querido, conocido y demás. Entonces es una obra poética, vamos a decir, de elegía. Aquí tenemos una elegía a Ramón Sige de Miguel Hernández. Es muy corta la elegía. Veamos ahora la sátira. ¿Qué es la sátira? La sátira expresa sobre todo indignación hacia alguien o algo, contrario a la elegía, con el propósito moralizador lúdico y meramente burlesco. Se puede escribir en prosa y en verso o alternando ambas. Vamos a ver ahorita una sátira de Francisco de Quevedo a Luis Góngora, a una nariz, refiriéndose a Góngora. Estos eran contrarios en aquella. Bien, ahora veamos, continuemos. El himno. Los himnos se basan mayormente en la exaltación de una nación, pueblo, provincia, región, barrio, unidad educativa, alguna institución importante, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente era una canción de carácter netamente religioso. En la actualidad, todos los países del mundo tienen un himno con el cual se caracterizan, que suelen ser, junto con el escudo y la bandera nacional, uno de sus tres símbolos patrios. Como habíamos dicho, el himno era de carácter religioso. Ahí tenemos un himno en honor a Afrodita, igualmente como los anteriores. Si queremos leerlo, podemos pausar acá el video para poder leerlo en amplitud. Continuamos. El madrigal. Considerado por algunos como parte de la canción, sin embargo, tiene unas delimitaciones específicas, con un máximo de 15 versos heptasílabos, 7, y endecasílabos, 11. Es decir, son poemas sumamente breves que generalmente tienen temáticas de pastores o historias de amor. Vamos a ver aquí un madrigal de Francisco de Quevedo, muy corto. No tiene una estructura determinada. Ahí tenemos un madrigal. Bien, continuamos. El haiku. Vamos a hablar ahora del haiku tradicional de Japón, conformado por 17 moras. Estas son unidades más pequeñas que la sílaba, comparándolo con nuestro idioma. Estas no suelen rimar. Su contenido suele estar relacionado con la contemplación de la naturaleza y el asombro por las acciones relacionadas con ella, es decir, la naturaleza. Autores como Jorge Luis Borges y Mario Benedetti han escrito haikus adaptados a la lengua castellana. Pero vamos a ver ahora un haiku. Vamos a detenernos acá para poder observar detenidamente el haiku. Acá tenemos en el idioma tradicional japonés escrito el haiku. Acá cómo se lo pronuncia y vemos su traducción de este haiku. Muy corto, ¿no? Normalmente dedicado a la naturaleza. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de lleno sobre la poesía. En otro tema posterior hablaremos ampliamente de la poesía, pero ahora nos centraremos en lo básico. Es la manifestación de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, a la vida o a la muerte. También hay poesías de odio y demás, por medio de la palabra. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. La poesía lírica es un estilo poético cuya esencia se representa a través de los sentimientos del autor. Estamos
no solo amorosamente, sino de entusiasmo o de dolor. También expresa actos de reflexión profunda. El término de lírica proviene de la antigua Grecia. Aquí los poetas, los aedas, se expresaban por medio de cantos, que eran acompañados por un instrumento musical llamado lira, que en nuestros tiempos se ha convertido en un instrumento de percusión más que de cuerda. Existen dos tipos de poesía lírica. Poesía coral. Este tipo de poesía es expresada a través del canto o de la recitación por varias personas que conforman un coro. En esta parte de acá voy a dejarles el enlace de una poesía coral. Tenemos un ejemplo de la poesía coral. Podemos pausar el video en esta parte para poder leerla en su amplitud. Bien, veamos ahora la poesía monódica. A diferencia de la coral, está expresada a través del canto por una sola persona que recibe el nombre de solista. También se puede recitar. Bien, ahí tenemos una poesía monódica o la monodía de Safo. Continuamos. Vamos a hablar ahora de un estilo de poesía llamada soneto. El soneto es una composición poética de 14 versos distribuidas en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. Ahí vemos el primer cuarteto o estrofa de 4 versos en decasílabos, es decir, 11 sílabas. Ahí está el segundo cuarteto, el primer terceto. Cada uno de estos versos tienen 11 sílabas, pero si contamos estrictamente estas sílabas, nos daremos cuenta que no son 11 sino son más, pero hay un sistema de conteo de estas sílabas. Si se dan cuenta, al chocar dos vocales de diferentes palabras, una que termina con una vocal y la otra que empieza con otra vocal, se cuenta como una sola sílaba, sean estas vocales fuertes o estén separadas por una H. O bien, también se cuentan la semivocal, conocida como la Y. Entonces, estas dos vocales, o la Y o Y, al chocar con otra vocal de otra sílaba, se cuenta como una sola. Bien, podemos pausar el video en esta parte para poder leer de forma detenida este soneto. Hay muchos otros estilos de poesía, pero en esta ocasión veremos esta solamente. Pasamos ahora al siguiente género, el género dramático. El término drama proviene del idioma griego que significa hacer o actuar. La palabra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores y actrices frente a un público. Puede estar escrita en prosa o en verso, como antiguamente, o combinando ambos. Si bien la obra está escrita, se la puede leer, pero lo principal de esta es lo que ocurre en el escenario con la interpretación de los actores y actrices. Existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan esencialmente los gestos y actitudes, la expresión corporal de los actores para poder interpretar. Se expresa de esta manera el conflicto, y también están las obras dramáticas, teatrales, musicales, donde la expresión corporal es lo máximo. Muy bien, veamos. Género dramático, su clasificación. La tragedia. Los personajes protagónicos se ven enfrentados unos a otros, o muy bien podría ser un sentimiento de amor del personaje principal hacia el antagonista, es decir, hacia el contrario. Generalmente los géneros dramáticos que se representan a través de la tragedia terminan con la muerte o la destrucción física y moral
económica o quizá de todas ellas del personaje principal. Ahí tenemos unas obras de teatro como Hamlet de William Shakespeare, Medea de Eurípides, Romeo y Julieta, muy conocida en nuestro medio, de William Shakespeare, y otra más de Sófocles, Edipo Rey. Otro género es el drama. Los personajes se esfuerzan por expresar hasta el más mínimo sentimiento que se atraviese en sus mentes, para así lograr demostrar y manifestar los acontecimientos personales e individuales que transcurren en la obra. Ahí tenemos Vértigo, de Gastón Suárez, una obra literaria teatral muy buena. Dios en el banquillo, de Manuel de Heredia, una obra española. Tenemos a La Rosita, de Antonio Díaz Villamil, muy buena. Y otra del teatro boliviano, de Raúl Salmón, con 3 obras literarias. Continuamos. La comedia es el polo totalmente opuesto a la tragedia. Este puede ser vulgar como no puede serlo. Sin embargo, termina siendo una parte de este género que es sumamente realista y humorística, que aunque hagan el ridículo en el escenario, tiene un fin que conlleva el hacer felices a los espectadores, incluyendo de esta manera aspectos de la vida cotidiana con un enfoque jocoso y entretenido. Tenemos las comedias de Aristófanes, Plauto, Tercio, muy conocidas en la antigüedad, y unas más conocidas de nuestro medio, A mentir y medraremos, una obra literaria teatral. Otros subgéneros. Veamos qué otros subgéneros existen. Está la tragicomedia, la farsa, el sainete, el entremés, el auto sacramental, el paso, el vodevil, la ópera, la zarzuela, loa y algunos otros más, de los cuales hablaremos en otro tema posterior. De esta manera hemos dado por concluido nuestro tema de hoy de los géneros literarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los temas que se va subiendo en este canal. Gracias por su atención y hasta la próxima.